Lo arrastraron al mercado como mercancía dañada, con un ojo vacío que nadie quería comprar. La tormenta que destruiría todo a su paso revelaría que aquel defecto escondía el don más extraordinario que jamás hubiera poseído un animal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en nubes espesas sobre el mercado de ganado de San Cristóbal, donde el sol de mediodía castigaba sin piedad a hombres y animales por igual. Entre el bullicio de voces que regateaban precios y el constante mugir del ganado, había un rincón apartado donde se vendían los animales que nadie más quería. Los caballos viejos, las vacas enfermas, los burros cojos, todos aquellos que habían perdido su valor en los ojos de quienes solo veían números y ganancias. En ese rincón olvidado se encontraba Ciclón, un potro de apenas 2 años cuyo nombre había sido una cruel ironía desde el día de su nacimiento. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol como cobre pulido y su complexión robusta prometía fuerza y resistencia. Pero había algo que lo marcaba de manera irreversible, algo que había sellado su destino desde el primer día de vida. Le faltaba el ojo izquierdo. No había nacido así. Durante sus primeros meses en el rancho de don Sebastián Morales, un próspero criador de caballos de paso fino, Ciclón había sido uno de los potrillos más prometedores de su generación. Su madre, una yegua de línea pura, había dado a luz a un potro perfecto en apariencia, con líneas elegantes y un temperamento vivaz que auguraba un futuro brillante en las competencias o como caballo de exhibición. Todo cambió una fatídica madrugada cuando Ciclón tenía apenas 6 meses. Una tormenta eléctrica azotaba la región y los relámpagos cortaban el cielo como cuchillos luminosos. Los caballos, nerviosos por el estruendo, se agitaban en sus corrales. En un momento de pánico colectivo, Ciclón se acercó demasiado a la cerca de alambre de púas que separaba su corral del de los toros reproductores. Un relámpago especialmente fuerte hizo que el potrillo se sobresaltara y en su desesperación por alejarse, una de las púas le atravesó el ojo izquierdo. Sus gritos de dolor se perdieron entre el rugido del viento y los truenos hasta que uno de los empleados del rancho lo encontró al amanecer, con el rostro manchado de sangre y temblando de shock. Don Sebastián llamó inmediatamente al veterinario, un hombre mayor de cabellos grises que había atendido a los animales de la familia Morales durante décadas. Después de examinar al potrillo, el diagnóstico fue devastador. Había que extraer el ojo para evitar una infección que podría costarle la vida al animal. ¿Y después qué?, preguntó don Sebastián con rostro sombrío mientras observaba al potrillo vendado. ¿Cómo voy a vender un caballo tuerto? ¿Qué comprador serio va a querer un animal defectuoso? El veterinario, un hombre compasivo que había visto demasiados casos similares, suspiró profundamente. Don Sebastián, el potrillo vivirá una vida normal. Los caballos se adaptan muy bien a la pérdida de un ojo. Su capacidad de trabajo no se verá afectada significativamente. Pero don Sebastián no era un hombre que aceptara pérdidas económicas con facilidad. Su reputación se había construido sobre la venta de caballos perfectos, animales de línea pura que se vendían a precios elevados a compradores exigentes. Un caballo con un defecto físico visible no tenía cabida en su inventario de élite. Durante los siguientes meses, mientras Ciclón se recuperaba de la operación, el criador lo mantuvo separado del resto de sus caballos, no por crueldad, sino por una fría lógica comercial. No quería que los visitantes potenciales vieran al animal defectuoso y comenzaran a cuestionar la calidad del resto de su ganado. Ciclón creció en relativo aislamiento, atendido por Miguel, un empleado joven del rancho que había desarrollado un cariño especial por el potrillo herido.
Miguel era un muchacho de 19 años, hijo de campesinos, que había llegado al rancho buscando trabajo y había encontrado en el cuidado de los animales su verdadera vocación. «No eres diferente a los otros, amigo», le susurraba Miguel al potrillo mientras lo cepillaba cada mañana. «Solo tienes que trabajar un poco más duro para demostrar tu valor». Y trabajo duro era exactamente lo que Ciclón tendría que hacer. Cuando cumplió 2 años, don Sebastián tomó la decisión que había estado posponiendo: llevar al caballo al mercado de ganado y venderlo como animal de carga. No como caballo de silla, no como ejemplar reproductor, sino como bestia de trabajo para algún comerciante o campesino que necesitara un animal fuerte y no se preocupara por la estética. La mañana en que cargaron a Ciclón en el camión para llevarlo al mercado, Miguel sintió un nudo en la garganta. Había pasado 1 año y medio cuidando al caballo, viéndolo crecer y desarrollarse a pesar de su handicap. Sabía que Ciclón era inteligente, fuerte y leal, pero también sabía que en el mercado de ganado esas cualidades importaban menos que la apariencia. «Que Dios te acompañe, Ciclón», murmuró el joven mientras veía alejarse el camión por el sendero polvoriento. En el mercado, Ciclón fue ubicado entre los animales de segunda categoría. Los tratantes lo examinaban con miradas críticas. Algunos ni siquiera se detenían al ver su ojo faltante. Otros hacían comentarios despectivos sobre su defecto, mientras palpaban sus músculos y revisaban sus dientes para determinar su edad. «¿Qué le pasó en el ojo?», preguntaba cada comprador potencial. «Accidente cuando era potrillo», respondía lacónicamente el vendedor asignado por don Sebastián. «Pero es fuerte, tiene buenos huesos y puede cargar tanto como cualquier otro». Las horas pasaban lentamente bajo el sol implacable. Ciclón observaba con su único ojo a los otros caballos que eran comprados y llevados por sus nuevos dueños. Algunos iban a ranchos prósperos, otros a pequeñas fincas familiares. Pero él permanecía ahí, como un recordatorio viviente de que en el mundo de los negocios, la perfección física valía más que el carácter o la capacidad real de trabajo. Cuando el sol comenzó a declinar y la actividad del mercado disminuyó, un hombre se acercó al corral donde esperaba Ciclón. Era Aurelio Ramírez, un comerciante de sal de mediana edad que transportaba su mercancía desde las salinas costeras hasta los pueblos del interior. Su negocio requería caballos fuertes y resistentes, capaces de cargar sacos pesados por caminos difíciles durante jornadas largas. Aurelio no era un hombre adinerado, pero conocía el valor del trabajo honesto. Había perdido recientemente uno de sus caballos de carga por enfermedad y necesitaba un reemplazo urgentemente. Su mirada experimentada evaluó a Ciclón con criterios diferentes a los de otros compradores. «¿Cuánto pides por el tuerto?», preguntó directamente al vendedor. El precio era considerablemente menor al que habría pagado por un caballo sin defectos visibles, pero Aurelio sabía que los animales no se valoran solo por su apariencia. Había visto caballos hermosos que eran holgazanes y caballos modestos que trabajaban hasta el último aliento. Después de algunos minutos de regateo, el trato se cerró. Ciclón había encontrado un nuevo dueño, aunque ninguno de los dos sabía aún que aquel encuentro cambiaría para siempre sus destinos. El viaje desde el mercado hasta el pequeño pueblo de Agua Dulce fue largo y silencioso. Ciclón, atado detrás del viejo camión de Aurelio junto a otro caballo de carga llamado Fortuna, observaba el paisaje cambiante con su único ojo. Las montañas se alzaban majestuosas a ambos lados del camino serpenteante, y el aire se volvía más fresco a medida que se alejaban de la llanura donde había transcurrido toda su vida. Aurelio Ramírez conducía con la ventanilla abierta, ocasionalmente mirando por el espejo retrovisor para asegurarse de que sus nuevas adquisiciones viajaran bien.
Era un hombre de pocas palabras, pero de observación aguda. Durante sus años como comerciante, había aprendido a leer a los animales tan bien como a las personas, y algo en la postura de Ciclón le decía que aquel caballo tenía un espíritu que no había sido quebrado por su desgracia. Al llegar a Agua Dulce, un pueblo enclavado entre cerros donde las casas de adobe se extendían como manchas blancas sobre la tierra rojiza, Aurelio condujo directamente a su modesta propiedad en las afueras. No era gran cosa: una casa de 2 habitaciones, un corral amplio rodeado por una cerca de madera desgastada y un galpón donde guardaba los sacos de sal y los aparejos de sus caballos. «Bienvenidos a casa», murmuró Aurelio mientras bajaba del camión. Sus palabras eran dirigidas tanto a Ciclón como a Fortuna, aunque ambos animales aún no sabían si aquel lugar sería realmente un hogar o simplemente otro sitio de trabajo. Fortuna, una yegua mansa de pelaje bayo que había trabajado con Aurelio durante 3 años, relinchó suavemente como saludo a su nuevo compañero. Ciclón respondió con cautela, manteniéndose alerta mientras exploraba su nuevo entorno. El corral era espacioso y limpio, con un bebedero de concreto lleno de agua fresca y varios montones de heno bajo una pequeña ramada. Aurelio observó cómo Ciclón examinaba cada rincón del corral, notando la forma meticulosa en que el caballo olfateaba y exploraba. «Este no es tonto», pensó para sí mismo. «Solo necesita tiempo para adaptarse». Esa primera noche, Ciclón durmió poco. Estaba acostumbrado a los sonidos del rancho de don Sebastián: el murmullo constante de docenas de caballos, el ladrido ocasional de los perros guardianes y las voces de los empleados que trabajaban turnos nocturnos. Aquí todo era diferente. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles que rodeaban la propiedad. Fortuna, percibiendo la inquietud de su nuevo compañero, se acercó y se echó cerca de él. No dijeron nada, como es costumbre entre los caballos, pero su presencia fue reconfortante para Ciclón. En su comportamiento tranquilo, él pudo leer que aquel lugar era seguro, que Aurelio era un hombre justo y que el trabajo que les esperaba, aunque duro, no sería cruel. Al amanecer, Aurelio apareció en el corral con 2 cubetas de avena mezclada con melaza. Era una alimentación sencilla pero nutritiva, diferente a los elaborados concentrados que Ciclón había conocido en el rancho de don Sebastián. Mientras comía, el caballo observó a su nuevo dueño. Aurelio era un hombre de complexión mediana, con manos curtidas por el trabajo y una cara que reflejaba años de exposición al sol. Sus movimientos eran pausados y deliberados, sin gestos bruscos que pudieran asustar a los animales. «Hoy descansas», le dijo Aurelio a Ciclón mientras llenaba el bebedero. «Mañana comenzamos con el trabajo, pero tranquilo, no es nada que no puedas manejar». La rutina comenzó al día siguiente. Aurelio despertaba antes del amanecer, preparaba un desayuno frugal de café negro y tortillas, y luego se dirigía al corral para ensillar a sus caballos. El trabajo era sistemático: cargar los sacos de sal en las alforjas especialmente diseñadas para distribuir el peso de manera equilibrada, revisar las correas y cinchas para asegurar que todo estuviera bien ajustado, y emprender el viaje hacia los pueblos y ranchos que compraban su mercancía. Los primeros días fueron una revelación para Ciclón. Nunca había cargado peso de manera regular y sus músculos protestaron ante el esfuerzo. Los sacos de sal pesaban considerablemente y el terreno por el que viajaban no siempre era favorable. Caminos empedrados que lastimaban los cascos, senderos embarrados que dificultaban el paso y cuestas pronunciadas que ponían a prueba la resistencia de cualquier animal. Pero Ciclón tenía algo que muchos caballos habían perdido: la determinación de demostrar su valor.
Cada paso que daba con los sacos de sal a cuestas era una declaración silenciosa de que valía más que el precio rebajado que habían pagado por él. Fortuna, experimentada en aquel trabajo, se convirtió en su mentora no oficial, enseñándole a distribuir el peso de manera eficiente y a encontrar el ritmo de paso que consumiera menos energía. Aurelio pronto notó que su nueva adquisición era especial. Ciclón no solo cumplía con su trabajo sin quejarse, sino que mostraba una inteligencia poco común. Aprendía las rutas con rapidez, memorizaba los lugares donde podían beber agua, e incluso parecía anticiparse a las necesidades de descanso de Fortuna, quien, siendo mayor, requería pausas más frecuentes. Una tarde, mientras regresaban de una entrega especialmente difícil en un rancho ubicado en lo alto de un cerro empinado, Aurelio se detuvo a descansar bajo la sombra de un gran roble. Quitó los aparejos de ambos caballos y los dejó pastar libremente mientras él se recostaba contra el tronco del árbol. «Sabes, Ciclón», le dijo al caballo mientras éste arrancaba hierbas cerca de él, «creo que ese criador que te vendió no sabía lo que tenía. Los he visto llegar caballos hermosos que no sirven para nada, y aquí estás tú, trabajando como un campeón a pesar de lo que te pasó». Ciclón levantó la cabeza al escuchar su nombre, y por un momento sus miradas se cruzaron. En el único ojo del caballo, Aurelio vio algo que lo conmovió profundamente, una mezcla de gratitud y determinación, como si el animal entendiera que finalmente había encontrado a alguien que valoraba su esfuerzo por encima de su apariencia. Las semanas se convirtieron en meses, y la rutina de trabajo se volvió natural para Ciclón. Sus músculos se fortalecieron, su resistencia aumentó, y su confianza en sí mismo creció con cada viaje completado exitosamente. Los clientes de Aurelio comenzaron a notar al caballo tuerto que acompañaba las entregas, y aunque algunos hacían comentarios sobre su aspecto, la mayoría reconocía en él las cualidades de un animal trabajador y confiable. Fue durante uno de esos viajes rutinarios que ocurrió el primer incidente que cambiaría la percepción que todos tenían de Ciclón. Aurelio había hecho una entrega en el pueblo de Santa Rosa, situado al final de un valle estrecho rodeado de montañas. Era un lugar pintoresco pero peligroso durante la temporada de lluvias, ya que las montañas canalizaban el agua hacia el valle, creando arroyos temporales que podían crecer con rapidez alarmante. Ese día, las nubes se habían acumulado durante la mañana, pero parecían inofensivas. Aurelio terminó su negocio y emprendió el regreso a casa, con la confianza de quien ha hecho el mismo viaje docenas de veces. Ciclón y Fortuna caminaban con paso seguro por el sendero conocido, sin cargas pesadas esta vez, solo las alforjas vacías balanceándose suavemente a sus costados. Pero las montañas son impredecibles, y lo que había comenzado como un día nublado se transformó rápidamente en una tormenta. Las primeras gotas cayeron cuando aún estaban a mitad de camino del valle, y en cuestión de minutos la lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero torrencial que reducía la visibilidad y convertía el sendero en un lodazal traicionero. La tormenta desató su furia con una violencia que tomó a Aurelio completamente desprevenido. En cuestión de minutos, el sendero que conocía como la palma de su mano se transformó en un río de lodo y piedras sueltas. El viento aullaba entre las montañas como una bestia herida, y los relámpagos iluminaban el valle con destellos fantasmales que convertían el paisaje familiar en algo extraño y amenazante. Aurelio tiró de las riendas de Fortuna, intentando mantener a ambos caballos juntos mientras buscaba refugio. Sus ojos entrenados escudriñaban la ladera en busca de una cueva o un saliente rocoso donde pudieran esperar a que pasara lo peor de la tormenta. Pero el valle de Santa Rosa era conocido por su terreno abierto,
y los pocos refugios naturales estaban demasiado lejos para alcanzarlos en esas condiciones. «Vamos, muchachos», gritó por encima del rugido del viento. «Tenemos que salir de aquí antes de que esto empeore». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Aurelio sabía que ya era demasiado tarde. El agua que bajaba de las montañas había comenzado a acumularse en el fondo del valle, y lo que normalmente era un arroyo seco se estaba convirtiendo rápidamente en un torrente peligroso. El sendero que habían tomado para bajar se había vuelto intransitable hacia arriba debido a la pendiente resbaladiza y las piedras sueltas que la lluvia había desprendido. Ciclón sintió el peligro antes que nadie. Su único ojo se movía constantemente, evaluando cada cambio en el terreno, cada sonido nuevo que se sumaba al caos de la tormenta. Había algo en su comportamiento que era diferente al nerviosismo normal de un caballo asustado. Sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás, captando sonidos que los oídos humanos no podían percibir, y sus narinas se dilataban olfateando cambios en el aire que anunciaban peligros aún mayores. Fortuna, por su parte, estaba claramente aterrorizada. La yegua había vivido suficientes tormentas para saber cuando una era particularmente peligrosa, y ésta superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Temblaba no solo por el frío de la lluvia que empapaba su pelaje, sino por un miedo instintivo que le decía que debían encontrar terreno más alto, y pronto. Aurelio intentó guiar a sus caballos hacia lo que parecía ser un sendero lateral que subía por la ladera este del valle. Era una ruta que nunca había tomado antes, pero en ese momento cualquier alternativa era mejor que permanecer en el fondo del valle, donde el agua se acumulaba con rapidez alarmante. Sin embargo, después de unos pocos metros de ascenso, se dio cuenta de que el sendero era una trampa mortal. La lluvia había convertido la tierra en una masa resbaladiza, y las piedras sueltas rodaban bajo los cascos de los caballos como canicas traidoras. Fortuna fue la primera en perder el equilibrio. Su casco trasero izquierdo resbaló en una roca mojada, y por un momento aterrador pareció que se desplomaría por la ladera. Solo un movimiento desesperado de Aurelio, que se arrojó hacia ella para apoyar su peso, evitó una caída que podría haber sido mortal. «No podemos subir por aquí», murmuró Aurelio, con el corazón latiendo violentamente mientras ayudaba a Fortuna a recuperar el equilibrio. «Tendremos que encontrar otra ruta». Pero cuando se dio la vuelta para evaluar sus opciones, la realidad de su situación lo golpeó como un puño helado. El agua había subido considerablemente en los pocos minutos que habían perdido intentando escalar la ladera. Lo que antes era un arroyo seco ahora era un río turbulento que cortaba el valle por la mitad, y el nivel seguía subiendo con cada minuto que pasaba. Estaban atrapados en una franja de tierra cada vez más pequeña, entre las laderas intransitables y el agua creciente. Aurelio había escuchado historias de comerciantes y viajeros que habían perecido en situaciones similares, arrastrados por las aguas súbitas que bajaban de las montañas sin aviso. Nunca pensó que él mismo se encontraría en una situación así. Fue entonces cuando Ciclón hizo algo que cambió el curso de los eventos. En lugar de seguir a Aurelio y a Fortuna en su búsqueda desesperada de una ruta de escape, el caballo tuerto se separó del grupo y comenzó a caminar hacia el norte, siguiendo una dirección que parecía llevarlo directamente hacia una pared rocosa. «Ciclón», gritó Aurelio, «ven acá, no es momento de explorar». Pero Ciclón no se detuvo. Había algo en su comportamiento que sugería que no estaba actuando por pánico o confusión. Sus movimientos eran deliberados, decididos, como si siguiera un plan que solo él podía entender. Se detuvo frente a lo que parecía ser un muro sólido de roca y comenzó a olfatear intensamente, moviendo la cabeza de un lado a otro. Aurelio,
Cada vez más desesperado por el agua que continuaba subiendo, dejó a Fortuna por un momento y se acercó corriendo a Ciclón. Su primera intención era traer de vuelta al caballo rebelde, pero cuando llegó junto a él, se dio cuenta de algo extraordinario. Lo que había parecido ser una pared sólida desde la distancia, era en realidad una ilusión óptica creada por la lluvia y la mala visibilidad. Había una abertura en la roca, estrecha pero lo suficientemente amplia para permitir el paso de un caballo. «¿Cómo diablos supiste que esto estaba aquí?», murmuró Aurelio, mirando a Ciclón con una mezcla de asombro y gratitud. El sendero que Ciclón había encontrado era antiguo, probablemente usado por las comunidades indígenas siglos atrás para moverse entre los valles durante las temporadas de lluvias. Estaba parcialmente oculto por la vegetación y el tiempo, pero seguía siendo transitable. Más importante aún, ascendía gradualmente por la ladera de una manera que evitaba las secciones más peligrosas, donde las piedras sueltas habían hecho intransitable la ruta principal. Sin perder tiempo, Aurelio regresó por Fortuna. La yegua estaba temblando de miedo, con los ojos muy abiertos mientras observaba el agua que continuaba acercándose. Tenían tal vez 10 minutos antes de que el nivel del agua alcanzara el lugar donde estaban parados. «Vamos, muchacha», le susurró Aurelio a Fortuna mientras la guiaba hacia donde Ciclón esperaba pacientemente junto a la entrada del sendero oculto. Ciclón encontró un camino. Confía en él como yo voy a confiar. El ascenso por el sendero secreto fue lento y traicionero. La lluvia había hecho que cada paso fuera una apuesta, y en más de una ocasión Aurelio tuvo que detenerse para ayudar a Fortuna cuando sus cascos resbalaban en las rocas mojadas, pero Ciclón parecía tener un sexto sentido para encontrar los lugares más seguros donde pisar. Su único ojo evaluaba constantemente el terreno, y más de una vez se detuvo para permitir que sus compañeros encontraran su equilibrio antes de continuar. Durante el ascenso, Aurelio tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Había trabajado con caballos toda su vida, pero nunca había visto nada como el comportamiento de Ciclón. No era solo que hubiera encontrado el sendero, sino la forma en que lo había hecho, como si algún instinto primitivo le hubiera dicho exactamente hacia dónde mirar. Cuando finalmente alcanzaron terreno seguro en la meseta superior, los tres estaban empapados, exhaustos y cubiertos de lodo, pero estaban vivos. Desde su posición elevada, pudieron ver cómo el valle que habían abandonado se había convertido en un lago temporal. El agua cubría completamente el sendero por donde habían viajado, y la corriente era lo suficientemente fuerte como para arrastrar árboles enteros valle abajo. Aurelio se acercó a Ciclón y apoyó su mano en el cuello del caballo. Por primera vez desde que lo había comprado, realmente miró al animal, no como una herramienta de trabajo o una inversión comercial, sino como lo que realmente era: un ser extraordinario cuya aparente desventaja ocultaba capacidades que ningún caballo perfecto había demostrado jamás. «Me salvaste la vida», le dijo en voz baja con una emoción que rara vez permitía que otros vieran. «No sé cómo lo hiciste, pero nos salvaste a todos». La tormenta comenzó a amainuar gradualmente, pero los tres permanecieron en la meseta hasta que se aseguraron de que era seguro descender por una ruta diferente. Durante esas horas de espera, Aurelio tomó una decisión que cambiaría para siempre su relación con Ciclón. Aquel no era simplemente un caballo de carga. Era algo mucho más valioso, algo que el dinero no podía comprar y que los criadores de élite como Don Sebastián nunca habían sabido reconocer. La noticia de lo ocurrido en el Valle de Santa Rosa se extendió por los pueblos de la región con la velocidad característica de las historias extraordinarias. Los habitantes de Agua Dulce,
conocidos por su tendencia a exagerar los relatos, encontraron en la experiencia de Aurelio un material perfecto para sus conversaciones vespertinas. Sin embargo, por más que adornaran los detalles, la esencia de la historia permanecía intacta. El caballo tuerto de Aurelio Ramírez había salvado 3 vidas durante una de las tormentas más violentas que se recordaran en la región. Aurelio, hombre de naturaleza reservada, intentó al principio minimizar el incidente. Cuando los vecinos se acercaban en el mercado o en la cantina del pueblo para preguntarle sobre lo sucedido, él se limitaba a encoger los hombros y murmurar algo sobre suerte y conocimiento del terreno. Pero quienes lo conocían bien podían ver en sus ojos una nueva luz cuando hablaba de Ciclón. Era la mirada de un hombre que había presenciado algo que desafiaba su comprensión del mundo. La transformación más notable no se dio en las palabras de Aurelio, sino en sus acciones. Desde el día de la tormenta, Ciclón dejó de ser tratado como un simple animal de carga. Su alimentación mejoró considerablemente. Ahora recibía porciones extras de avena y ocasionalmente algunos terrones de azúcar que Aurelio compraba específicamente para él. Su corral fue ampliado y se le construyó un cobertizo más grande donde pudiera refugiarse durante las lluvias. Pero el cambio más significativo era la forma en que Aurelio interactuaba con él. Las órdenes secas y funcionales fueron reemplazadas por conversaciones largas y pausadas, como si el comerciante hubiera descubierto que Ciclón no solo podía entender las palabras, sino también las intenciones detrás de ellas. «Mañana vamos a las flores», le decía Aurelio mientras cepillaba su pelaje castaño al atardecer. «Es un viaje largo, pero confío en que conoces el camino mejor que yo. ¿Qué opinas, amigo?». Ciclón respondía moviendo las orejas hacia adelante, un gesto que Aurelio había aprendido a interpretar como señal de atención y comprensión. Era como si el caballo hubiera estado esperando toda su vida a que alguien le hablara como a un igual en lugar de como a una simple bestia de carga. Las rutas comerciales de Aurelio se volvieron más eficientes después del incidente. Ciclón parecía haber desarrollado un sentido casi sobrenatural para encontrar los mejores caminos, evitar los terrenos peligrosos y anticipar los cambios del clima. En más de una ocasión, cuando el cielo estaba despejado y no había indicios de mal tiempo, Ciclón se detenía abruptamente y se negaba a continuar por cierta ruta. Aurelio había aprendido a confiar en estos instintos y cada vez que seguía las sugerencias del caballo, descubría más tarde que había evitado algún peligro, un deslizamiento de tierra, un puente dañado o una tormenta súbita que había azotado exactamente la zona que Ciclón había evitado. Los clientes de Aurelio también comenzaron a notar la diferencia. Sus entregas se volvieron más puntuales y confiables, incluso durante la temporada de lluvias, cuando otros comerciantes cancelaban sus viajes. Pronto, la demanda por sus servicios aumentó considerablemente. Rancheros que antes compraban sal a otros proveedores comenzaron a buscar específicamente a Aurelio, no solo por la calidad de su mercancía, sino por la seguridad de saber que sus pedidos llegarían sin importar las condiciones del clima. Doña Carmen Vázquez, propietaria de una de las haciendas más prósperas de la región, fue una de las primeras en notar las habilidades extraordinarias de Ciclón. Durante una entrega particularmente difícil en plena temporada de lluvias, cuando otros comerciantes habían suspendido sus servicios, Aurelio llegó a su hacienda no solo a tiempo, sino completamente seco y con la mercancía en perfecto estado. «¿Cómo lo haces, Aurelio?», le preguntó mientras supervisaba la descarga de los sacos de sal. «Los caminos están imposibles y tú apareces como si hubieras viajado en día soleado». Aurelio sonrió y señaló a Ciclón,
que esperaba pacientemente junto al portón de la hacienda. «El mérito no es mío, doña Carmen, es de él. Ese caballo conoce estos caminos mejor que cualquier guía humano». Doña Carmen observó a Ciclón con curiosidad renovada. Había notado al caballo tuerto en visitas anteriores, pero siempre lo había visto como una simple bestia de carga. Ahora, observándolo más detenidamente, reconoció algo en su postura y en la forma en que mantenía sus orejas alerta, que sugería una inteligencia poco común. «Ese no es un caballo cualquiera», murmuró, más para sí misma que para Aurelio. La reputación de Ciclón se extendió más allá del círculo de clientes comerciales de Aurelio. Los arrieros y comerciantes que se encontraban en los caminos comenzaron a intercambiar historias sobre el caballo tuerto, que podía predecir el clima y encontrar rutas seguras en los terrenos más traicioneros. Algunos de estos relatos eran exagerados, como es natural en el folclore de los caminos, pero todos tenían un núcleo de verdad que los hacía creíbles. Fue durante esta época de creciente fama que ocurrió el segundo incidente que consolidó la leyenda de Ciclón. Aurelio había recibido un pedido urgente de sal de parte de un poblado remoto llamado San Rafael, ubicado en las montañas a 3 días de viaje de agua dulce. La urgencia del pedido se debía a que el pueblo estaba preparándose para las festividades de su santo patrón y necesitaban la sal para conservar la carne que alimentaría a los cientos de peregrinos que llegaban cada año para la celebración. El viaje a San Rafael era conocido por ser uno de los más peligrosos de la región. El sendero serpenteaba por terrenos montañosos, donde los deslizamientos de tierra eran comunes, y había varios puntos donde el camino se volvía tan estrecho que 2 mulas no podían pasar al mismo tiempo. Muchos comerciantes evitaban esa ruta, especialmente durante la temporada de lluvias, pero la cantidad de dinero que ofrecían los habitantes de San Rafael era demasiado tentadora para que Aurelio la rechazara. La mañana de la partida, Aurelio cargó a Ciclón y Fortuna con la mayor cantidad de sal que podían transportar cómodamente. Era más peso del habitual, pero sabía que sus caballos eran fuertes y que el viaje, aunque peligroso, no requería la velocidad que podría comprometer su capacidad de carga. Durante los primeros 2 días del viaje, todo transcurrió según lo planeado. El clima se mantuvo estable, los caminos estaban en condiciones aceptables, y ambos caballos respondieron bien al esfuerzo adicional que representaba la carga extra. Acamparon las noches en lugares que Aurelio conocía de viajes anteriores, refugios naturales donde podían descansar sin exponerse a los peligros de dormir en terreno abierto. Fue en la mañana del tercer día cuando las cosas comenzaron a complicarse. El sendero hacia San Rafael incluía un tramo particularmente traicionero, conocido como el Paso del Diablo, una sección estrecha tallada en la ladera de una montaña donde el precipicio caía varios cientos de metros hacia un cañón rocoso. Era un lugar donde incluso los arrieros más experimentados procedían con extrema cautela, y donde más de un comerciante descuidado había perdido la vida junto con su cargamento. Aurelio había atravesado el Paso del Diablo en varias ocasiones anteriores, siempre durante tiempo seco y con cargas ligeras. Esta vez, sin embargo, las condiciones eran diferentes. Una lluvia ligera había comenzado durante la madrugada, lo suficiente para hacer que las rocas estuvieran húmedas y resbaladizas, pero no tanto como para justificar posponer el viaje cuando estaban tan cerca de su destino. Fue precisamente cuando se acercaban a la entrada del paso traicionero que Ciclón mostró el primer signo de inquietud. Sus orejas se movían constantemente y había algo en su comportamiento que sugería que percibía un peligro que los sentidos humanos no podían detectar. Se detuvo varias veces, olfateando el aire
y lanzando miradas hacia las alturas de la montaña, como si esperara que algo descendiera desde las rocas superiores. Aurelio había aprendido a leer las señales de ciclón, y la inquietud que mostraba el caballo esa mañana era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. No era el nerviosismo normal de un animal que se acerca a un terreno peligroso, sino algo más profundo, más urgente. Ciclón se detenía cada pocos pasos, levantaba la cabeza hacia las alturas rocosas y emitía un relincho bajo que parecía más una advertencia que una expresión de miedo. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Aurelio, acariciando el cuello del caballo, mientras sus propios ojos escudriñaban las laderas superiores en busca de alguna señal de peligro. «¿Ves algo que yo no puedo ver?». Fortuna también estaba nerviosa, pero su comportamiento sugería que respondía más a la ansiedad de Ciclón que a algún peligro que ella misma percibiera. La yegua experimentada había atravesado el paso del diablo varias veces y, aunque siempre se mostraba cautelosa en esa sección, nunca había mostrado el nivel de agitación que desplegaba ahora. El sendero se estrechaba gradualmente a medida que se acercaban al punto más peligroso del paso. A la izquierda se alzaba una pared rocosa casi vertical, pulida por siglos de viento y lluvia, hasta alcanzar una superficie lisa que no ofrecía ningún asidero. A la derecha, el precipicio se abría como una boca hambrienta, cayendo en una pendiente vertiginosa hacia el cañón donde las rocas afiladas esperaban como dientes dispuestos a destrozar cualquier cosa que cayera desde arriba. Aurelio había hecho ese recorrido tantas veces que podía caminar con los ojos cerrados, pero esta vez algo era diferente. El aire mismo parecía cargado de una tensión extraña, e incluso él, sin los sentidos agudizados de Ciclón, podía percibir que algo no estaba bien. Sin embargo, retroceder significaría perder un día entero de viaje y decepcionar a los habitantes de San Rafael, que dependían de la sal para sus festividades. Decidió proceder, pero con extrema cautela. Desmontó y tomó las riendas de Fortuna en una mano y las de Ciclón en la otra, dispuesto a guiar a ambos animales a pie a través de la sección más peligrosa. Era una práctica común entre los arrieros experimentados, ya que el peso adicional de un jinete podía ser la diferencia entre pasar seguro y sufrir un accidente mortal. Habían avanzado tal vez 100 metros cuando Ciclón se detuvo abruptamente. Esta vez no fue una pausa dubitativa como las anteriores, sino una detención total y absoluta, como si hubiera encontrado una barrera invisible que no podía o no quería cruzar. Sus músculos se tensaron, sus orejas se aplastaron contra su cabeza y emitió un relincho agudo que resonó entre las paredes rocosas como un grito de alarma. «¡Ciclón!», exclamó Aurelio, tirando suavemente de las riendas. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Pero el caballo no se movió. En cambio, comenzó a retroceder, empujando contra Aurelio con una fuerza que el hombre nunca había experimentado antes. Era como si todos los instintos de supervivencia del animal estuvieran gritándole que se alejara de ese lugar y que lo hiciera inmediatamente. Fue entonces cuando Aurelio escuchó el sonido que heló su sangre en las venas. Era un rumble profundo y continuo que venía desde algún lugar por encima de ellos, como el rugido de una bestia gigantesca que despertara de un sueño profundo. Al principio pensó que podría ser el trueno de una tormenta que se acercaba, pero el cielo, aunque nublado, no mostraba señales de actividad eléctrica intensa. El sonido creció en intensidad, y Aurelio comprendió con horror de qué se trataba. Era el rumor inconfundible de rocas moviéndose, de tierra desprendiéndose, de una montaña entera que se reacomodaba en una avalancha que descendería directamente sobre el lugar donde estaban parados. «Dios mío», murmuró,
y en ese instante todas sus dudas sobre el comportamiento de Ciclón se desvanecieron. El caballo había percibido lo que ningún sentido humano podía detectar, los signos previos de un deslizamiento masivo que había estado gestándose durante días, tal vez semanas, esperando el momento preciso para liberarse. Sin perder un segundo más discutiendo con Ciclón, Aurelio comenzó a retroceder tan rápido como el terreno peligroso se lo permitía. Fortuna, contagiada por la urgencia de sus compañeros, no necesitó que la convencieran. Los tres se movían como una unidad coordinada, huyendo de un peligro que aún no podían ver, pero que todos, de diferentes maneras, podían sentir acercándose. El rumble se convirtió en un rugido ensordecedor, y cuando Aurelio se atrevió a mirar por encima del hombro, vio una imagen que lo perseguiría en pesadillas durante años. Una sección entera de la ladera superior se había desprendido, llevando consigo toneladas de rocas, tierra y árboles en una cascada destructiva que se precipitaba directamente hacia el sendero que habían estado a punto de transitar. La avalancha golpeó el paso del diablo con una fuerza que hizo temblar toda la montaña. El estruendo era tan intenso que Aurelio sintió que sus oídos iban a explotar y el aire se llenó de una nube de polvo tan densa que por varios minutos fue imposible ver más allá de unos pocos metros. Rocas del tamaño de casas rebotaron por el precipicio como pelotas y árboles centenarios fueron arrancados de raíz y arrastrados hacia el abismo como si fueran ramitas. Cuando finalmente el caos se calmó y el polvo comenzó a asentarse, Aurelio se acercó cautelosamente al lugar donde había estado el sendero. Lo que vio lo dejó sin aliento. El paso del diablo había desaparecido completamente. Donde antes había un sendero estrecho pero transitable, ahora solo quedaba una pared de rocas y escombros que se alzaba varios metros de altura. No había manera de cruzar, ni siquiera a pie. Se volvió hacia Ciclón, que observaba los restos de la destrucción con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación anterior. El caballo había vuelto a su comportamiento normal, como si el peligro que había percibido hubiera pasado completamente. «¿Me salvaste la vida otra vez?», susurró Aurelio, con una voz temblorosa por la adrenalina y la comprensión de lo cerca que habían estado de la muerte. «Si hubiéramos estado allí cuando cayó todo eso». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Acarició el cuello de Ciclón con manos que aún temblaban ligeramente, sintiendo bajo sus dedos los músculos fuertes del animal que había demostrado una vez más poseer capacidades que desafiaban toda explicación lógica. Era como si el caballo tuviera un sexto sentido para detectar peligros naturales, una conexión con la tierra y las fuerzas de la naturaleza que los seres humanos habían perdido hace mucho tiempo. El viaje a San Rafael tendría que ser pospuesto. No había manera de llegar al pueblo por la ruta tradicional, y buscar un camino alternativo tomaría días adicionales que no tenían. Aurelio se sintió mal por decepcionar a sus clientes, pero sabía que estar vivo para disculparse era mejor que no estar en absoluto. Durante el viaje de regreso a Agua Dulce, Aurelio no pudo dejar de pensar en las implicaciones de lo que había ocurrido. 2 veces en pocas semanas, Ciclón había demostrado habilidades que iban más allá de lo que cualquier manual de equitación o tratado de veterinaria pudiera explicar. No era solo inteligencia animal, era algo mucho más profundo y misterioso. Cuando llegaron al pueblo esa noche, Aurelio no intentó minimizar lo ocurrido como había hecho con el incidente de la tormenta. Esta vez, relató la historia completa a cualquiera que quisiera escuchar. La noticia del deslizamiento se confirmó al día siguiente, cuando otros viajeros llegaron con reportes de que el paso del diablo había quedado completamente bloqueado, exactamente como Aurelio había descrito. La historia se extendió rápidamente,
y con ella, la reputación de Ciclón alcanzó proporciones casi legendarias. Ya no era simplemente el caballo tuerto que había encontrado una ruta de escape durante una tormenta. Ahora era el caballo que podía predecir desastres naturales, que tenía una conexión sobrenatural con las fuerzas de la tierra que ningún otro animal parecía poseer. La noticia del segundo milagro de Ciclón llegó a oídos de personas muy lejanas a los círculos comerciales rurales donde Aurelio se movía habitualmente. Las historias viajaron por las rutas comerciales, se contaron en las cantinas de los pueblos y eventualmente alcanzaron las ciudades más grandes donde vivían personas con el poder y los recursos para actuar sobre información interesante. Una de esas personas era don Rodrigo Mendoza, un hacendado próspero que poseía varias minas en la región montañosa y tenía reputación de coleccionar animales extraordinarios. Su pasión no eran los caballos de carreras o los ejemplares de exhibición, sino aquellos animales que demostraban habilidades inusuales. En su hacienda ya tenía un toro que, según se decía, podía predecir terremotos, y una yegua que nunca se perdía sin importar cuán lejos la llevaran de casa. Cuando las historias sobre Ciclón llegaron a sus oídos a través de sus contactos comerciales, don Rodrigo sintió la familiar excitación del coleccionista que ha encontrado una pieza única. Un caballo que podía predecir desastres naturales no era solo una curiosidad, era potencialmente valioso de maneras que iban más allá del entretenimiento. Sus minas, ubicadas en terrenos geológicamente inestables, habían sufrido varios accidentes a lo largo de los años debido a derrumbes y deslizamientos. Si realmente existía un animal capaz de detectar estos peligros antes de que ocurrieran, podría salvar no solo vidas humanas, sino también enormes cantidades de dinero en equipos y tiempo perdido. Don Rodrigo envió a su capataz más confiable, un hombre llamado Evaristo Ruiz, para que investigara las historias y, si resultaban ser ciertas, para que hiciera una oferta por el caballo. Evaristo era conocido por su habilidad para conseguir lo que don Rodrigo quería, utilizando una combinación de persuasión, intimidación y, cuando era necesario, cantidades considerables de dinero. Evaristo llegó a Agua Dulce una mañana soleada de octubre, conduciendo una camioneta nueva que contrastaba dramáticamente con los vehículos modestos que normalmente se veían en el pueblo. Su ropa también era diferente: botas de cuero fino, pantalones vaqueros de marca y un sombrero que claramente había costado más de lo que la mayoría de los habitantes del pueblo ganaban en un mes. No tuvo dificultad para encontrar a Aurelio. En un pueblo del tamaño de Agua Dulce, todo el mundo sabía dónde vivía el comerciante de sal y su famoso caballo. Cuando Evaristo se presentó en la propiedad de Aurelio, encontró al hombre preparando una carga para un viaje rutinario a uno de los pueblos cercanos. ¿Usted es Aurelio Ramírez?, preguntó Evaristo bajando de su camioneta con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas inmediatamente. «Sí, soy yo», respondió Aurelio, sin dejar de revisar las cinchas de la montura de fortuna. Había algo en la actitud del extraño que lo ponía en guardia. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Mi nombre es Evaristo Ruiz. Trabajo para don Rodrigo Mendoza. Tal vez haya escuchado ese nombre». Aurelio asintió lentamente. Todo el mundo en la región había escuchado hablar de don Rodrigo. Era conocido por su riqueza, su influencia política y su tendencia a conseguir lo que quería sin importar los obstáculos. «He venido por el caballo», continuó Evaristo, señalando hacia donde Ciclón esperaba pacientemente en el corral. «He escuchado historias interesantes sobre ese animal y mi patrón está dispuesto a hacer una oferta generosa por él». La expresión de Aurelio se endureció inmediatamente. Durante las semanas que habían seguido al incidente en el Paso del Diablo,
Varias personas habían expresado interés en comprar a Ciclón, pero todas eran ofertas casuales de otros comerciantes o rancheros locales. Esta era diferente. Esta venía respaldada por el tipo de dinero que podía cambiar vidas. Ciclón no está en venta, dijo Aurelio con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Evaristo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que había escuchado esa respuesta muchas veces antes y sabía exactamente cómo superarla. Todo está en venta, amigo. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta. Don Rodrigo me autorizó a ofrecer esta cantidad. Cuando abrió el sobre y mostró el contenido, Aurelio sintió que se le cortaba la respiración. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era suficiente para comprar una casa nueva, expandir su negocio, asegurar su futuro de maneras que nunca había soñado posibles. Por un momento, el silencio se extendió entre los dos hombres. Aurelio miraba el dinero, consciente de que aquella oferta representaba una oportunidad que probablemente nunca volvería a presentarse. Con esa cantidad, podría retirarse del trabajo pesado de comerciante de sal, tal vez abrir una tienda en el pueblo, vivir cómodamente el resto de sus días. Pero cuando levantó la vista hacia Ciclón, vio que el caballo lo observaba con su único ojo, una mirada que parecía estar llena de una confianza tranquila. Era la mirada de un compañero que había compartido peligros, que había salvado su vida no una, sino dos veces, que había demostrado una lealtad que iba más allá de cualquier relación comercial entre hombre y animal. «No», dijo Aurelio, cerrando el sobre y devolviéndoselo a Evaristo. «Ciclón no está en venta a ningún precio». La sonrisa de Evaristo se desvaneció, reemplazada por una expresión más dura. «Está cometiendo un error, Ramírez. Don Rodrigo es un hombre que consigue lo que quiere. Si no acepta esta oferta generosa, las siguientes pueden no ser tan amigables». «¿Me está amenazando?», preguntó Aurelio, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en su pecho. «Solo le estoy dando un consejo amistoso», respondió Evaristo, guardando el dinero. «Don Rodrigo tiene muchos contactos en la región, contactos que pueden hacer que el negocio de un comerciante de sal se vuelva muy difícil, permisos que pueden ser denegados, rutas que pueden ser cerradas, clientes que pueden decidir buscar otros proveedores». La amenaza era clara, pero Aurelio no se inmutó. Había enfrentado tormentas y avalanches. No iba a dejarse intimidar por las palabras de un matón bien vestido. «Entonces supongo que tendré que lidiar con esos problemas cuando lleguen», dijo con voz calmada pero firme. «Pero Ciclón se queda conmigo». Evaristo lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si el comerciante hablaba en serio o simplemente necesitaba más presión para cambiar de opinión. Finalmente, asintió lentamente. «Como quiera, Ramírez, pero esto no termina aquí. Don Rodrigo es un hombre paciente, pero no acepta un no como respuesta final». Se dirigió hacia su camioneta, luego se detuvo y se volvió. «Una última cosa. Espero que cuide bien a ese caballo. Sería una lástima que le ocurriera algún accidente». Con esas palabras, Evaristo se marchó, dejando una nube de polvo y una sensación de amenaza que se cernía sobre la propiedad como una tormenta que se aproxima. Aurelio se quedó parado en el patio, mirando la camioneta alejarse por el sendero. Sabía que había tomado una decisión que podría traerle problemas serios. Don Rodrigo Mendoza no era conocido por aceptar derrotas con gracia y tenía los recursos y las conexiones para hacer que la vida de un comerciante humilde se volviera muy complicada. Pero cuando se acercó a Ciclón y puso su mano en el cuello del caballo, supo que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas en la vida valían más que el dinero o la comodidad.
La lealtad era una de ellas, y Ciclón había demostrado la suya más allá de cualquier duda. «No te preocupes, amigo», le susurró al caballo. «No voy a dejarte ir. Pase lo que pase, tú y yo seguimos juntos». Ciclón relinchó suavemente y acercó su cabeza al hombro de Aurelio, un gesto de confianza que confirmó que la decisión había sido la correcta, sin importar las consecuencias que pudiera traer. Esa noche, Aurelio durmió poco. No por arrepentimiento de su decisión, sino por la preocupación de lo que don Rodrigo podría intentar a continuación. Había escuchado historias sobre hombres poderosos que no aceptaban ser desafiados por gente común. Sabía que necesitaría estar preparado para cualquier cosa. Las amenazas de Evaristo no tardaron en materializarse. A la semana siguiente de su visita, Aurelio comenzó a experimentar una serie de coincidencias que claramente no eran casuales. Su proveedor habitual de sal en las salinas costeras le informó repentinamente que ya no podían venderle directamente, que tendrían que buscar un distribuidor autorizado. Cuando Aurelio investigó, descubrió que todos los distribuidores autorizados tenían vínculos comerciales con empresas controladas por don Rodrigo. El precio de la sal se duplicó de la noche a la mañana para él, mientras que otros comerciantes continuaban pagando las tarifas habituales. Era una manipulación evidente del mercado, diseñada para hacer que su negocio fuera económicamente inviable. Pero Aurelio había navegado por las aguas turbulentas del comercio rural durante años y no se rindió fácilmente. Utilizó sus contactos personales, favores acumulados durante años de trabajo honesto y rutas alternativas que conocía pero que eran más difíciles y consumían más tiempo. Continuó suministrando sal a sus clientes, aunque sus márgenes de ganancia se redujeron dramáticamente. Era una lucha económica que no podía sostener indefinidamente, pero su orgullo y su lealtad hacia Ciclón le daban la fuerza para persistir. Los habitantes de Agua Dulce comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo. En pueblos pequeños las noticias viajan rápido y pronto todo el mundo sabía de la disputa entre Aurelio y don Rodrigo. Las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que Aurelio era un tonto por rechazar una fortuna y enfrentarse a un hombre tan poderoso. Otros admiraban su principio y su lealtad hacia el caballo que le había salvado la vida. Doña Carmen Vázquez, la hacendada que había sido una de las primeras en reconocer las habilidades especiales de Ciclón, se convirtió en una defensora vocal de Aurelio. Durante una reunión del Consejo Municipal, donde se discutían los permisos de comercio para la región, ella habló con pasión sobre la importancia de proteger a los comerciantes locales de la intimidación de los poderosos. Aurelio Ramírez ha servido a esta comunidad con honestidad durante años, declaró ante el Consejo. Si permitimos que hombres como don Rodrigo destruyan los negocios de nuestra gente simplemente porque quieren algo que no está en venta, entonces todos estamos en peligro. Pero don Rodrigo tenía aliados en el Consejo, hombres que debían favores políticos o que dependían de sus inversiones para sus propios negocios. La presión política comenzó a montarse contra Aurelio. Se hablaba de revisar sus licencias comerciales, de implementar nuevas regulaciones para el transporte de mercancías, de modernizar las rutas comerciales de maneras que casualmente excluirían los caminos que Aurelio había usado durante años. Fue durante este periodo de presión creciente que Ciclón demostró una vez más sus habilidades extraordinarias, pero esta vez de una manera que nadie había anticipado. Una mañana, mientras Aurelio revisaba su correspondencia comercial y trataba de encontrar nuevas formas de mantener a flote su negocio, Ciclón comenzó a comportarse de manera extraña. El caballo se acercó a la casa, algo que rara vez hacía, y comenzó a golpear suavemente la puerta con uno de sus cascos.
Cuando Aurelio salió para ver qué ocurría, Ciclón caminó hacia el corral y luego regresó, repitiendo el patrón varias veces. Era como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Aurelio, siguiendo al caballo hacia el corral. «¿Hay algo que quieres mostrarme?». Ciclón se dirigió hacia la cerca posterior de la propiedad, un área que rara vez visitaba porque no había nada de particular interés allí. Pero cuando llegaron, Aurelio vio algo que lo llenó de alarma. Había huellas frescas en el suelo, huellas de botas que no reconocía, y señales de que alguien había estado examinando la cerca y posiblemente buscando puntos débiles para entrar. Más preocupante aún, encontró cerca de la cerca un pequeño frasco parcialmente enterrado que contenía una sustancia que no pudo identificar, pero que despedía un olor extraño y químico. Su primer pensamiento fue que podría ser algún tipo de veneno, algo destinado a dañar a Ciclón o a los otros animales de la propiedad. La realización de que alguien había estado en su propiedad con intenciones maliciosas lo llenó de una ira fría. Una cosa era la presión comercial y política, otra completamente diferente era la amenaza directa a la seguridad de sus animales y su hogar. Llevó el frasco al médico del pueblo, el doctor Hernández, un hombre mayor que había estudiado medicina en la capital y que tenía conocimientos básicos de toxicología. Después de examinar el contenido, el doctor confirmó los peores temores de Aurelio. «Es arsénico», dijo con gravedad. «En esta concentración sería mortal para un caballo si fuera ingerido. Una pequeña cantidad mezclada con la comida sería suficiente». Aurelio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Habían intentado envenenar a Ciclón. La disputa había escalado de presión comercial a un intento directo de eliminar al objeto de la controversia. Esa noche, Aurelio no durmió. Se sentó en el porche de su casa con una escopeta vieja pero bien mantenida a su lado, vigilando el corral donde Ciclón y Fortuna descansaban. Cada sonido de la noche lo ponía en alerta, cada sombra que se movía con el viento lo hacía alcanzar por el arma. Pero también utilizó ese tiempo para pensar. Se dio cuenta de que estaba luchando una batalla que no podía ganar por sí solo. Don Rodrigo tenía demasiados recursos, demasiada influencia, demasiadas formas de presionar hasta conseguir lo que quería. Si Aurelio iba a proteger a Ciclón, necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, comenzó a buscar aliados de manera más sistemática. Visitó a todos sus clientes regulares, explicándoles la situación y pidiendo su apoyo. Habló con otros comerciantes que también habían sentido la presión de los grandes intereses comerciales. Se acercó al párroco del pueblo, al maestro de la escuela, a cualquier persona con influencia moral en la comunidad. La respuesta fue mejor de lo que había esperado. La historia de Aurelio y Ciclón había tocado algo profundo en la gente del pueblo. Representaba la lucha del hombre común contra los poderosos, la importancia de la lealtad sobre el beneficio económico y el derecho de una persona a proteger lo que amaba de aquellos que querían tomarlo por la fuerza. Se formó un grupo informal de apoyo. Los clientes de Aurelio se comprometieron a seguir comprando su sal sin importar el precio. Otros comerciantes comenzaron a compartir información sobre las tácticas de presión que estaban enfrentando de parte de las empresas de don Rodrigo. El párroco dedicó un sermón dominical al tema de la justicia y la protección de los débiles contra los abusos de los poderosos. Pero la presión también intensificó. Don Rodrigo, al darse cuenta de que su campaña de intimidación no estaba funcionando como esperaba, decidió jugar cartas más fuertes. Utilizó sus conexiones políticas para que inspectores gubernamentales aparecieran en la propiedad de Aurelio, buscando violaciones de regulaciones que nadie había aplicado antes. Cada semana traía una nueva complicación burocrática,
una nueva multa, una nueva amenaza de clausura. El estrés comenzó a afectar la salud de Aurelio. Perdió peso, desarrolló insomnio y su pelo comenzó a mostrar canas prematuras. Pero cada vez que consideraba rendirse, miraba a Ciclón y recordaba todas las veces que el caballo había demostrado una lealtad incondicional. Si Ciclón no se había rendido cuando perdió el ojo, si había continuado luchando para demostrar su valor, entonces Aurelio tampoco se rendiría. Una tarde, mientras alimentaba a Ciclón, Aurelio le habló, como lo hacía cada vez más frecuentemente, tratando al caballo como el confidente que se había vuelto. «No sé cuánto más podré resistir, amigo», le dijo mientras acariciaba su cuello. «Ese hombre tiene más poder del que imaginé, pero quiero que sepas algo. No importa lo que pase, no voy a entregarte. Antes prefiero perderlo todo». Ciclón levantó su cabeza y miró a Aurelio con su único ojo, una mirada que parecía llena de comprensión y gratitud. En ese momento, como si hubiera escuchado las palabras de su dueño, el caballo hizo algo que nunca había hecho antes. Apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Aurelio, en un gesto que parecía decir que él también estaba dispuesto a luchar hasta el final. La paciencia de don Rodrigo Mendoza finalmente se agotó. Después de semanas de tácticas indirectas que no habían logrado quebrar la resistencia de Aurelio, el hacendado decidió que era hora de tomar medidas más decisivas. En una reunión privada en su lujosa hacienda, convocó a Evaristo y a varios de sus hombres más confiables para discutir lo que él llamó una solución final al problema. «Ese comerciante insignificante me está haciendo quedar como un tonto», gruñó don Rodrigo, paseándose por su oficina mientras sus subordinados permanecían de pie, esperando órdenes. «Medio país ya sabe que un vendedor de sal se negó a venderme lo que quiero. Eso es inaceptable». Evaristo, consciente del temperamento de su patrón, eligió sus palabras cuidadosamente. «¿Qué sugiere que hagamos, don Rodrigo?» Las presiones económicas no han funcionado y el intento de envenenamiento falló porque el maldito caballo de alguna manera alertó a su dueño. Don Rodrigo se detuvo frente a la ventana que daba a sus extensos establos, donde docenas de caballos de raza pura pastaban en praderas perfectamente cuidadas. «Si no puedo tener ese caballo, entonces nadie lo tendrá. Pero antes de eliminarlo, quiero una última demostración de sus supuestas habilidades. Necesito estar seguro de que lo que dicen sobre él es verdad». La idea que estaba formándose en su mente era audaz y peligrosa, pero don Rodrigo era un hombre que había llegado a donde estaba tomando riesgos calculados. Poseía varias minas en la región, incluida una que había sido cerrada recientemente debido a la inestabilidad geológica. Si Ciclón realmente podía detectar peligros naturales como decían las historias, entonces esa mina sería el lugar perfecto para una prueba definitiva. «Quiero que secuestren al caballo», ordenó finalmente. «Tráiganlo a la mina abandonada de San Jerónimo. Si realmente tiene esas habilidades especiales, debería ser capaz de detectar que toda esa área está a punto de colapsar. Si no las tiene, entonces las historias son exageradas y no vale la pena el problema que nos ha causado». Evaristo frunció el ceño. «¿Y si detecta el peligro? ¿Qué ganamos con eso?» «Si detecta el peligro, entonces sabré que las historias son ciertas. Y si las historias son ciertas, entonces ese caballo vale mucho más de lo que pensé inicialmente. En ese caso, eliminamos a Aurelio y nos quedamos con el animal. Un comerciante muerto no puede protestar, y nadie podrá probar que tuvimos algo que ver con su desaparición». El plan era cruel en su simplicidad. La mina de San Jerónimo había sido clausurada porque los ingenieros habían determinado que las vibraciones de la maquinaria pesada
habían debilitado la estructura de las cavernas naturales sobre las que estaba construida. Era solo cuestión de tiempo antes de que toda la área sufriera un colapso masivo. Si llevaban a Aurelio y a Ciclón allí bajo algún pretexto y luego los dejaban atrapados cuando ocurriera el derrumbe, parecería un accidente trágico. La operación se puso en marcha esa misma noche. Don Rodrigo tenía contactos en todas partes, incluidos algunos en la policía local, que estaban dispuestos a hacer la vista gorda a cambio de compensación económica. El plan era elaborado pero factible: secuestrar a Ciclón durante la noche, dejar señales falsas que sugirieran que había sido robado por bandidos y luego hacer llegar a Aurelio información sobre el paradero del caballo que lo llevaría directamente a la trampa. Sin embargo, incluso los planes mejor elaborados pueden fallar cuando no se toman en cuenta todos los factores. Los hombres de Don Rodrigo no sabían nada sobre las habilidades especiales de Ciclón y no entendían que estaban tratando con un animal cuya percepción del peligro iba mucho más allá de lo normal. Cuando Evaristo y 3 de sus hombres llegaron a la propiedad de Aurelio, cerca de la medianoche, encontraron que Ciclón estaba despierto y alerta en el corral, como si hubiera estado esperándolos. Sus orejas estaban erectas, su postura tensa, y había algo en su comportamiento que sugería que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Ese caballo nos está mirando como si supiera lo que venimos a hacer», murmuró uno de los hombres, un matón llamado Jacinto, que había participado en varios trabajos sucios para Don Rodrigo, pero que nunca había visto un animal comportarse de esa manera. «No seas supersticioso», gruñó Evaristo, aunque él también se sentía inquieto por la forma en que Ciclón los observaba. «Es solo un caballo». Pero cuando trataron de acercarse, Ciclón hizo algo inesperado. En lugar de huir o mostrar signos de pánico, se colocó deliberadamente entre los intrusos y la casa donde Aurelio dormía. Su postura era claramente defensiva, como un guardián que protege lo que más valora. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Habían planeado drogar al caballo con una sustancia que lo dejaría inconsciente por varias horas, el tiempo suficiente para transportarlo a la mina sin resistencia. Pero la forma en que Ciclón se comportaba sugería que no iba a ser tan fácil como habían anticipado. Jacinto sacó de su bolsillo una jeringa cargada con el sedante. «Vamos a tener que acercarnos lo suficiente para inyectarlo. Una vez que esté dormido, será fácil cargarlo en el camión». Pero cuando Jacinto dio el primer paso hacia el corral, Ciclón relinchó fuertemente. Un sonido que cortó el silencio de la noche como una alarma. Era exactamente lo que los intrusos habían querido evitar: alertar a Aurelio de su presencia. «¡Maldición!», exclamó Evaristo. «Cállenlo antes de que despierte a todo el pueblo». Los hombres se apresuraron hacia el corral, pero Ciclón no se quedó esperando. Con una agilidad sorprendente para un animal de su tamaño, saltó la cerca baja del corral y comenzó a correr hacia la casa, relinchando continuamente. Era como si estuviera intentando deliberadamente despertar a Aurelio y alertarlo del peligro. Aurelio, que había desarrollado el hábito de dormir ligero desde que comenzaron las amenazas, se despertó inmediatamente al escuchar los relinchos de Ciclón. Sabía que algo estaba terriblemente mal. El caballo nunca se comportaba de esa manera sin una razón importante. Se levantó rápidamente, tomó la escopeta que mantenía cargada junto a su cama y se dirigió hacia la ventana. Lo que vio lo llenó de una ira fría y determinada. 4 hombres estaban en su propiedad, persiguiendo a Ciclón con linternas y lo que parecían ser armas. No eran ladrones ordinarios. Su equipamiento y su comportamiento coordinado sugerían que eran profesionales. Sin perder tiempo, Aurelio salió por la puerta trasera de la casa, manteniéndose en las sombras mientras rodeaba hacia donde los intrusos estaban tratando de acorralar a Ciclón.
El caballo había demostrado una inteligencia táctica notable, manteniéndose siempre en movimiento y utilizando los obstáculos del terreno para evitar que sus perseguidores se acercaran lo suficiente para usar las jeringas. «¡Alto ahí!», gritó Aurelio, emergiendo de las sombras con la escopeta apuntada hacia el grupo. «Están en propiedad privada. Largúense antes de que alguien salga herido». Los hombres se detuvieron, claramente sorprendidos por la aparición de Aurelio. Evaristo maldijo en voz baja. Habían esperado completar la operación antes de que el comerciante se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Tranquilo, Ramírez», dijo Evaristo, levantando las manos pero sin soltar completamente la jeringa que llevaba. «No queremos lastimarlo, solo venimos por el caballo». «¿Por orden de quién?», preguntó Aurelio, aunque ya conocía la respuesta. Don Rodrigo se cansó de esperar. Le dijo que este asunto no terminaría hasta que él consiguiera lo que quería. Aurelio sintió que la ira le hervía en la sangre. «Díganle a su patrón que si quiere a Ciclón, tendrá que pasar por encima de mi cadáver». «Eso se puede arreglar», murmuró Jacinto, llevando su mano hacia la pistola que llevaba en el cinturón, pero antes de que pudiera desenvainarla completamente, Ciclón hizo algo que cambió toda la dinámica de la situación. Con un movimiento súbito y poderoso, cargó directamente contra Jacinto, golpeándolo con el pecho y enviándolo al suelo con tanta fuerza que el hombre perdió el conocimiento instantáneamente. Los otros 3 intrusos retrocedieron, claramente asustados por la demostración de agresividad del caballo. Nunca habían visto un animal comportarse de manera tan deliberada y protectora. En ese momento, las luces comenzaron a encenderse en las casas vecinas. Los relinchos y gritos habían despertado a otros habitantes del pueblo, y Aurelio pudo escuchar voces que se acercaban. Los secuestradores se dieron cuenta de que su ventana de oportunidad se había cerrado. Evaristo y sus hombres restantes se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el intento de secuestro había fallado estrepitosamente. Dejaron atrás a Jacinto, quien aún permanecía inconsciente después del golpe de Ciclón, y huyeron en su camioneta antes de que llegaran más vecinos. Pero el daño ya estaba hecho. La historia del intento de secuestro se extendió por todo el pueblo antes del amanecer. Cuando llegó la policía local, encontraron a Jacinto con documentos que lo vinculaban directamente con don Rodrigo Mendoza, aunque el hacendado negó cualquier conocimiento del incidente y contrató a los mejores abogados de la región. La evidencia era demasiado clara para ser ignorada. Por primera vez en años, alguien había desafiado su poder abiertamente y había ganado. La tentativa de secuestro tuvo un efecto galvanizador en la comunidad de Agua Dulce. Lo que había comenzado como una disputa privada entre Aurelio y don Rodrigo se había convertido en un símbolo de resistencia contra la intimidación de los poderosos. Los habitantes del pueblo, que habían observado con simpatía pero cautela la lucha de Aurelio, ahora se movilizaron activamente en su apoyo. El alcalde, quien anteriormente había mantenido una posición neutral por temor a las represalias políticas de don Rodrigo, convocó a una reunión municipal extraordinaria. En ella, declaró oficialmente que la comunidad no toleraría más intentos de intimidación contra sus ciudadanos. Se estableció una guardia voluntaria para proteger la propiedad de Aurelio, y varios comerciantes locales se comprometieron a ayudarlo económicamente hasta que pudiera estabilizar su negocio. Doña Carmen Vázquez fue más allá. Utilizó sus propias conexiones políticas para contactar a periodistas de la capital que estuvieran interesados en cubrir la historia. La saga de Aurelio y Ciclón, el caballo tuerto que había desafiado a uno de los hombres más poderosos de la región, captó la imaginación del público urbano. Pronto, reporteros llegaron a Agua Dulce para documentar la historia, y la presión mediática comenzó a afectar la reputación de don Rodrigo. Pero el hacendado no era hombre que se rindiera fácilmente.
Si no podía obtener a Ciclón a través de la fuerza o la intimidación, buscaría otras maneras de demostrar su poder y vengarse de quienes lo habían humillado públicamente. La oportunidad llegó de una manera que nadie había anticipado. Las montañas que rodeaban la región habían estado acumulando presión atmosférica durante días. Los meteorólogos en la capital habían emitido advertencias sobre la posibilidad de tormentas severas, pero eran pronósticos generales que rara vez reflejaban las condiciones específicas de los valles montañosos donde se ubicaba Agua Dulce. Ciclón, sin embargo, había estado mostrando signos de inquietud creciente. Su comportamiento durante los días siguientes al intento de secuestro no era solo el nerviosismo residual de esa experiencia traumática. Había algo más profundo, más primitivo en su agitación. Se movía constantemente por el corral, las orejas en constante movimiento, olfateando el aire como si pudiera detectar algo que se acercaba desde muy lejos. Aurelio, que había aprendido a interpretar las señales de su compañero, sintió una preocupación creciente. «¿Qué es lo que percibes, amigo?», le preguntaba mientras lo observaba pasar inquieto por el corral. «¿Viene otra tormenta?». Pero esta vez era diferente. La agitación de Ciclón era más intensa que cualquier cosa que Aurelio hubiera visto antes, incluso más que cuando había detectado la avalancha en el Paso del Diablo. Era como si el caballo supiera que se aproximaba algo de una magnitud sin precedentes. El cielo comenzó a cambiar el tercer día después del intento de secuestro. Las nubes se acumularon con una velocidad anormal, formando formaciones masivas que bloquearon el sol desde temprano en la mañana. El aire se volvió pesado y eléctrico, y incluso las personas más insensibles a los cambios atmosféricos podían sentir que algo extraordinario se estaba gestando. Para el mediodía, los primeros vientos comenzaron a soplar desde las montañas. No eran las brisas normales que refrescaban el valle durante las tardes calurosas, sino ráfagas violentas que arrancaban hojas de los árboles y levantaban nubes de polvo que reducían la visibilidad. Los animales domésticos buscaron refugio, y las aves migratorias que normalmente sobrevolaban la región cambiaron abruptamente su curso. Don Rodrigo, observando el desarrollo de la tormenta desde su hacienda fortificada en las colinas, vio en ella una oportunidad final. Si la naturaleza iba a crear el caos que él no había podido generar artificialmente, entonces la aprovecharía. Ordenó a Evaristo que reuniera a todos sus hombres disponibles. Si una tormenta masiva iba a azotar la región, entonces los servicios de emergencia estarían sobrepasados y la confusión sería total. Sería el momento perfecto para eliminar definitivamente a Aurelio y reclamar a Ciclón. Pero don Rodrigo subestimó la magnitud de lo que se avecinaba. Para las 2 de la tarde, la tormenta había alcanzado proporciones que ninguno de los habitantes de la región había visto jamás. Los vientos se intensificaron hasta convertirse en huracanes en miniatura que derribaban árboles centenarios como si fueran palillos. La lluvia llegó en cortinas tan densas que era imposible ver más allá de unos pocos metros, y los relámpagos se sucedían con tal frecuencia que el cielo parecía estar en llamas constantes. En Agua Dulce, el pánico comenzó a extenderse cuando se hizo evidente que esta no era una tormenta ordinaria. El arroyo que normalmente corría mansamente por el centro del pueblo se convirtió en un torrente furioso que amenazaba con desbordarse. Las casas más antiguas, construidas con adobe y madera, comenzaron a mostrar signos de debilidad estructural bajo el asalto constante del viento y la lluvia. Fue entonces cuando Ciclón demostró por qué su reputación como detector de desastres naturales estaba más que justificada. Su agitación alcanzó un punto crítico cuando se dirigió directamente hacia la casa de Aurelio y comenzó a golpear la puerta con una urgencia desesperada.
Cuando Aurelio salió, el caballo inmediatamente comenzó a empujarlo hacia el corral, relinchando constantemente en un tono que el comerciante había aprendido a asociar con peligro extremo. «¿Qué pasa?», gritó Aurelio por encima del rugido del viento. «¿Tenemos que irnos? ¿Es eso lo que me estás diciendo?». Como respuesta, Ciclón se dirigió hacia la puerta del corral y esperó a que Aurelio la abriera. Cuando lo hizo, el caballo salió inmediatamente y comenzó a correr hacia el centro del pueblo, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que Aurelio lo siguiera. El viaje hasta el centro de Agua Dulce fue traicionero. Los vientos eran tan fuertes que Aurelio tuvo que agarrarse a la crin de Ciclón para mantener el equilibrio, y la lluvia era tan intensa que respirar se había vuelto difícil. Pero Ciclón parecía tener un propósito claro, navegando por las calles inundadas con una determinación que desafiaba las condiciones meteorológicas. Cuando llegaron a la plaza central, Aurelio comprendió inmediatamente por qué Ciclón lo había llevado allí. Docenas de familias se habían refugiado en la iglesia del pueblo, el edificio más sólido de la comunidad, pero incluso esa estructura centenaria mostraba signos de estrés. Más preocupante aún, el campanario había comenzado a inclinarse peligrosamente y era evidente que no resistiría mucho más el embate del viento. Pero Ciclón no se había dirigido hacia la iglesia. En cambio, había llevado a Aurelio hacia el edificio de la escuela, una construcción más moderna y baja que parecía más capaz de resistir la tormenta. Era como si el caballo hubiera evaluado instintivamente las capacidades estructurales de diferentes edificios y hubiera elegido el más seguro. El párroco del pueblo, el padre Miguel, estaba en la plaza tratando de coordinar los esfuerzos de evacuación cuando vio llegar a Aurelio montado en Ciclón. «¡Aurelio!», gritó por encima de la tormenta. «Gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos ayuda para evacuar la iglesia antes de que colapse el campanario». Aurelio miró hacia la iglesia y luego hacia la escuela, entendiendo inmediatamente lo que Ciclón había percibido. «¡Padre Miguel!», gritó de vuelta. «Tenemos que mover a todo el mundo a la escuela. Ciclón dice que la iglesia no es segura». En circunstancias normales, la sugerencia de seguir el consejo de un caballo habría sido recibida con escepticismo. Pero las historias sobre las habilidades de Ciclón eran bien conocidas en el pueblo, y en momentos de crisis desesperada, la gente estaba dispuesta a confiar en cualquier fuente de guía que hubiera demostrado ser confiable en el pasado. La evacuación de la iglesia a la escuela se convirtió en una operación desesperada contra el tiempo. Las familias cargaron a los ancianos y a los niños pequeños, mientras los hombres más fuertes ayudaban a trasladar las pertenencias esenciales. Ciclón, como si entendiera la urgencia de la situación, se convirtió en un pastor extraordinario, corriendo entre los grupos de evacuados para guiarlos por el camino más seguro a través de las calles inundadas. El agua había subido hasta las rodillas en algunas partes del pueblo, y la corriente era lo suficientemente fuerte como para derribar a una persona adulta. Pero Ciclón parecía tener un mapa mental de todos los peligros, dirigiendo a los grupos evacuados por rutas que evitaban las zonas más peligrosas. Más de una vez utilizó su propio cuerpo como barrera para proteger a los niños pequeños de las ráfagas de viento más violentas. Doña Carmen Vázquez, quien había llegado al pueblo para supervisar la evacuación de sus trabajadores, observaba con asombro cómo el caballo tuerto organizaba los esfuerzos de rescate mejor que cualquier plan humano podría haberlo hecho. «Es increíble», murmuró al padre Miguel. «Es como si pudiera haber peligros que nosotros no podemos percibir». Sus palabras resultaron ser proféticas. Justo cuando el último grupo de evacuados salía de la iglesia, un relámpago masivo iluminó el cielo con una intensidad cegadora,
seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar los cimientos de todos los edificios. En ese momento, el campanario de la iglesia, debilitado por horas de viento constante, se desplomó con un estruendo que se escuchó por encima de la tormenta. Las vigas de madera centenaria se estrellaron exactamente en el lugar donde habían estado refugiadas las familias apenas minutos antes. Si hubieran permanecido allí, la tragedia habría sido inevitable. El silencio aterrorizado que siguió al colapso fue roto por los gritos de alivio y gratitud hacia Ciclón, quien había salvado docenas de vidas con su instinto extraordinario. Pero la tormenta aún no había terminado, y Ciclón parecía saber que el peligro mayor estaba por venir. Después de asegurarse de que todos estuvieran a salvo en la escuela, el caballo se dirigió hacia las afueras del pueblo, hacia las colinas, donde la fuerza del viento era aún más intensa. Aurelio, preocupado por el comportamiento de su compañero, lo siguió a pie a través de la tormenta. Era entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Don Rodrigo Mendoza, acompañado por Evaristo y varios de sus hombres, había aprovechado el caos de la tormenta para acercarse al pueblo. Su plan era simple. En medio de la confusión sería fácil hacer que Aurelio desapareciera durante la tormenta y luego reclamar a Ciclón como un caballo salvaje que habían encontrado. Pero don Rodrigo había subestimado tanto la tormenta como las capacidades de Ciclón. Cuando sus hombres se acercaron al pueblo, se encontraron luchando contra vientos que eran mucho más fuertes de lo que habían anticipado. Su vehículo se atascó en una zanja inundada y pronto se encontraron a pie, perdidos en un paisaje transformado por la furia de la naturaleza. Fue Ciclón quien los encontró primero. El caballo había detectado su presencia desde la distancia y algo en su comportamiento había cambiado. Ya no era el animal defensivo que había luchado contra los secuestradores. Ahora mostraba una determinación diferente, como si hubiera tomado una decisión que iba más allá de la simple supervivencia. Cuando Aurelio alcanzó a Ciclón, encontró una escena que nunca olvidaría. Don Rodrigo y sus hombres estaban atrapados en una sección baja del terreno donde el agua se acumulaba rápidamente. La corriente había crecido hasta convertirse en un río temporal que amenazaba con arrastrarlos hacia una zona rocosa donde las posibilidades de supervivencia serían mínimas. Evaristo, el hombre que había intentado secuestrar a Ciclón apenas días antes, luchaba desesperadamente por mantenerse a flote mientras gritaba pidiendo ayuda. Don Rodrigo, aferrado a una roca, miraba con terror cómo el agua continuaba subiendo. Sus planes de venganza se habían desvanecido, reemplazados por el miedo primario de un hombre que se enfrentaba a la muerte. Aurelio se detuvo, observando la escena con sentimientos encontrados. Estos hombres habían intentado destruir su vida, habían amenazado a su familia y a su comunidad, habían tratado de robar lo que más valoraba. Sería fácil, y tal vez justificado, simplemente dar la vuelta y dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero Ciclón tenía otros planes. Sin dudarlo, el caballo se dirigió directamente hacia el agua torrentosa. Su decisión era clara. Iba a ayudar, sin importar quiénes fueran las personas en peligro o lo que hubieran hecho en el pasado. «Ciclón, no», gritó Aurelio. «Es demasiado peligroso». Pero el caballo ya había entrado al agua. Con una fuerza y determinación que desafiaban las condiciones extremas, comenzó a luchar contra la corriente hacia donde estaban atrapados los hombres. Su único ojo se mantenía fijo en su objetivo, y cada paso que daba era calculado para mantener el equilibrio contra la fuerza del agua. Primero alcanzó a Evaristo, quien se aferró desesperadamente al cuello del caballo. Ciclón luchó contra la corriente para llevarlo a terreno seguro y luego regresó por otro de los hombres.
Una y otra vez, el caballo repitió el viaje salvavidas, llevando a cada persona hasta un lugar donde pudieran sostenerse por sí mismas. Don Rodrigo fue el último. Cuando Ciclón se acercó a él, el hacendado miró directamente al ojo del caballo que había intentado robar y destruir. En esa mirada, vio algo que lo humilló más profundamente que cualquier derrota comercial o política podría haberlo hecho. Vio una nobleza de espíritu que él, con toda su riqueza y poder, nunca había poseído. Cuando todos estuvieron a salvo, don Rodrigo se acercó a Aurelio. El hombre orgulloso y arrogante había desaparecido, reemplazado por alguien que había sido confrontado con la realidad de sus propias limitaciones morales. «Ramírez», dijo con voz quebrada por la emoción y el cansancio, «su caballo me salvó la vida después de todo lo que hice para destruir la suya. No merezco esa misericordia». Aurelio miró a don Rodrigo, viendo por primera vez no al adversario poderoso que había intentado destruirlo, sino a un hombre humano capaz de reconocer su error. «Ciclón no salva vidas porque las personas lo merezcan», respondió. «Las salva porque esa es su naturaleza». La tormenta comenzó a calmarse al atardecer, dejando un paisaje transformado, pero un pueblo que había sobrevivido gracias a la guía de un caballo que había sido desechado por tener un defecto físico. La historia de lo ocurrido se extendió rápidamente, no solo por la región, sino por todo el país a través de los periodistas que habían llegado para cubrir la controversia original. Don Rodrigo, verdaderamente cambiado por la experiencia, retiró todas las presiones económicas y políticas contra Aurelio. Más que eso, utilizó su influencia para asegurar que el comerciante recibiera contratos gubernamentales que estabilizaron su negocio para siempre. Nunca volvió a mencionar la posibilidad de comprar a Ciclón. Meses después, cuando la vida había vuelto a la normalidad, Aurelio recibió visitantes de lugares lejanos que venían específicamente para conocer al caballo legendario. Universidades enviaron investigadores para estudiar las habilidades de Ciclón y organizaciones de protección animal lo declararon símbolo de la dignidad de todos los animales considerados defectuosos. Pero para Aurelio, Ciclón siguió siendo lo que siempre había sido, un compañero leal cuyo valor no se medía por su apariencia, sino por la grandeza de su corazón. Cada mañana, cuando salía a saludar a su amigo, recordaba la lección que Ciclón le había enseñado no solo a él, sino a toda una comunidad. Que la verdadera nobleza no se encuentra en la perfección física o en el poder económico, sino en la capacidad de actuar con valentía y compasión cuando más se necesita. El caballo, que había sido vendido como animal de carga por tener un ojo menos, había demostrado que poseía una visión más clara que cualquiera de los que se consideraban perfectos. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones futuras a mirar más allá de las apariencias y a reconocer el valor extraordinario que puede existir en los lugares más inesperados. Y así, Ciclón vivió el resto de sus días no como una curiosidad o una herramienta, sino como lo que siempre había sido destinado a ser, un héroe cuya luz brillaba más intensamente precisamente porque había emergido de la oscuridad del rechazo y la adversidad.